Hoy vamos a hablar de claves que son, creo que muy importantes para ver que no tenemos techo, no tenemos límite, y para reflexionar por qué a veces sucede que esa prosperidad cuesta tanto que no nos llegue, que llegue a nosotros, que llegue a la vida, ¿no? Decíamos hace unos días en un programa en que hablábamos de crecimiento personal, que una de las cosas que me gustaría que tengáis claro cuando estamos hablando de riqueza, de abundancia, de que lleguen cosas a vuestra vida, es el hambre. Hambre para que lleguen, es decir, esas ganas de, esa insistencia de, pero para eso, también os tengo que decir que tenemos que empezar a ver qué es lo que está bien en nuestra vida y qué es aquello que tenemos que transmutar para que sea esa riqueza y esa prosperidad la que lleguen, para que llegue la economía, para que llegue la abundancia. Y lo digo en todas sus formas. En todas sus formas significa tener una vida equilibrada, tanto a nivel espiritual como a nivel material, porque a veces hay que entender que cuando tenemos una vida espiritual creemos que no nos merecemos la parte material, y eso ha sido un concepto con lo que se nos ha educado y que hemos asociado, o se ha asociado la palabra riqueza a un mundo material y la palabra espiritualidad a un mundo de pobreza, y eso no tiene nada que ver. Podemos ser y necesitamos, me atrevo a decir, queridas amigas y queridos amigos, gente que sea espiritual, que gobierne perfectamente el mundo de la materia, ¿de acuerdo? Y, como bien digo, que tenga un alto valor espiritual, es decir, que esté equilibrada esa parte. ¿Sabéis por qué? Porque entonces sí que se puede cambiar el sistema de gobierno que tiene nuestro planeta para crear riqueza. Pero vamos directamente a esas claves, ¿no? La primera idea que yo me gustaría que tengáis, ¿no? El primero de los secretos o la primera de las claves sería entender que sí, que tienes derecho a esa prosperidad. Mentalizarnos de que sí, que quiero esa prosperidad. ¿Por qué? Porque a veces, cuando tenemos que costearnos toda la vida, que tenemos que trabajar tanto, nos creemos que la riqueza está destinada solo, como hablaríamos en términos de la India, a las castas más altas. Es decir, tú les miras desde abajo porque tú crees que nunca puedes llegar ahí arriba, y eso no es cierto. Hay mucha gente que ha salido de la pobreza para llegar a las cotas más altas de la riqueza. Entonces, la primera clave, el primer consejo que yo os daría hoy es creeros que sí sois merecedores, sí eres merecedor en mayúsculas de toda la riqueza del universo y en concreto de la prosperidad de la economía aquí en el planeta Tierra. Es la primera de las cosas que tenemos que ver, que no sea nuestro propio subconsciente el que nos ponga techo a nuestros pensamientos. Primera cosa, sí podemos acceder, sí es para nosotros y sí nos la merecemos, ¿no? Es romper esos patrones, esos arquetipos con los que a veces nosotros, sí, nos autolimitamos. A veces te autolimitas pensando jamás llegaré a hacer eso, y eso marca una barrera que es difícil de superar, ¿no? Segundo consejo, segunda clave, segundo secreto que podríamos hablar y que es muy importante. Lo hemos mencionado al inicio, ¿no? El ser, el querer, el tener esa hambre de poder llegar a mi objetivo. Y eso es tener una fe, un deseo directo, unas ganas para poder llegar a ese objetivo. Y pensaros que cuando digo tener esa hambre, tener esas ganas, es decir, es mentalizarnos, levantarnos, acostarnos con esa meta de decir, sí, quiero la estabilidad económica en mi vida, quiero la estabilidad económica en mi vida, quiero una vida llena de riqueza, quiero cubrir mis necesidades y poder invertir en las cosas que a mí me gustan, darme esas cosas que me apetece tener en mi casa, desde
unas cortinas bonitas, una butaca bonita, cualquier cosa que podamos necesitar, que pueda cubrir nuestras necesidades. Después ya hablaremos de cómo ayudar, pero vamos a la primera, ¿no? El que yo esté bien y a partir de ahí, importante, podamos trabajar. Pero es importante desde que me acueste hasta que me levante, tener una meta directa, tener ese deseo, esa hambre de decir, sí, voy a por ello, voy a por ello. ¿De acuerdo? Segundo consejo. Tercer consejo que yo os daría, o tercera clave para que nos entendamos. Luego, si hay alguien que tiene dudas, me los podéis pasar por aquí, por el chat, por directo, y podemos hablar de ello, ¿no? Pero vamos a crear propósitos, vamos a crearnos metas, vamos a crear un propósito, ¿de acuerdo? Que sea claro, que sepamos hacia dónde vamos, y ese es el propósito donde le vamos a aplicar las dos primeras reglas. Es decir, esas de que yo pienso todo el día en cómo mejorar y crear ese propósito, y la otra, ese propósito puede ser grande, inmenso y crecer casi hasta el cielo, me atrevería a decir. Y de ahí empezar a derramar la riqueza sobre mí. Importante, ¿no? Porque si a veces queremos la riqueza, pero no sabemos lo que tenemos que hacer para crearla, es como ese cuento que nos hablan de que le piden a los ángeles o a Dios la lotería, pero no hemos comprado ni el número. Vamos a crear ese propósito. Si no compramos el boleto, difícilmente puede llegar esa abundancia a nuestra vida. La cuarta es empezar a crear pasos para alcanzarle. Y los pasos tienen que ser medibles, tienen que ser fijados en el tiempo, tiene que ser algo que sepamos que es medible, que lo podemos constatar tal como estamos yendo, hacia dónde nos estamos dirigiendo, cómo lo estamos haciendo. Eso es muy importante y medible en el tiempo. No va a ser hasta la eternidad que me haga rico, porque entonces siempre habrá alguna cosa que quede para el día de mañana, y eso es muy importante. Pensad que en la medida que cada uno de nosotros empieza a crear el objetivo, ¿sí? Es medible, es decir, es alcanzable, y lo fijamos en un plazo de tiempo, las cosas empiezan a acelerarse, los proyectos se aceleran y empieza a llegar los frutos, es decir, la recompensa. La siguiente clave, el siguiente secreto, el siguiente consejo que yo os daría es: sed tenaces, perseverancia, disciplina. ¿Por qué? Porque cuando tenemos esa disciplina que acompaña a las primeras claves, ese deseo que tenemos que hacer, esa hambre por conseguirlo, y la hacemos con disciplina y creemos que no hay techo, que sí nos lo merecemos, entonces veréis que empezamos a escalar. Y cuando se empieza a escalar, es cuando te das cuenta que las cosas van avanzando. Yo añadiría aquí una palabra que es clave, es la perseverancia. Nadie siembra una semilla y al día siguiente es un árbol. Eso no existe. Debemos pensar que una semilla es a base de sembrar y después recoger los frutos. Seguramente alguna vez, y yo esto es un ejemplo que lo he puesto a veces, vemos quizás a algún futbolista, quizás a un actor de cine, hablo de lo que más vemos a diario, quizás alguien que vemos desfilar frente a nuestras pantallas y vemos que, como se dice comúnmente, se ha montado en el dólar, es decir, la prosperidad le sonríe y vemos el fruto, pero pensad que ese fruto que él está ahora saboreando, esa persona, tenemos que entender que si vais atrás en el tiempo, veréis que no es el primer día que lo hace, que lleva toda la vida trabajando para su proyecto. Y eso lo vemos en cantantes, en cineastas, en actrices, en gente que desfila, en futbolistas, en corredores de todas las clases, en toda la gente. Es decir, para llegar a la cima hay que haber empezado escalando desde pequeñito, desde pequeñito no, pero sí siendo perseverante en eso. ¿De acuerdo? En cualquier momento, yo os puedo decir que os puede llegar. Porque yo he utilizado la palabra pequeñito y me gustaría hablar ese paréntesis, ¿no?
Nadie se le descarta porque hay gente que ha conseguido su riqueza a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, a los 70 e incluso a los 80. Y para eso, recordaros que hay un presidente, en concreto de Estados Unidos, que tiene la cifra de 80, creo que son 2 años, y está gobernando una de las potencias mundiales. Es decir, nunca es tarde si nosotros somos perseverantes para llegar a esa cima. Importantísimo, ¿de acuerdo? Importante. Hay elementos que nos van a ayudar. Cuando somos espirituales tenemos que ser conscientes, y esa es la siguiente clave que os aporto, que no todo vale. Se han acabado los tiempos en que todo valía. Se han acabado los tiempos en los que, como yo, podía meter la mano en la caja y sacarlo todo. Eso no sucede ahora. ¿Sabéis por qué? Porque se está levantando el velo de la humanidad. Y eso, a pesar que alguno de vosotros o habrá algún pensamiento cruzado con esta información que yo estoy dando, que va a decir, bueno, pero es que hay países que aún sucede. Efectivamente, hay sitios, hay gobiernos, hay países que aún sucede, pero también os digo que cuando digo que se levanta el velo, os digo que hay una nueva información, una nueva energía que está corriendo y ahora ya no todo vale. Es decir, no todo vale, hay que tener una integridad en cada uno de nosotros, una ética, una moralidad de lo que está bien y lo que no está bien. ¿Por qué os lo digo? Porque es la forma en que va a crecer tu riqueza, va a crecer tu abundancia, va a llegar toda tu vida, pero también te puedo decir, querida amiga y querido amigo, que lo vas a saborear. Porque al igual que subes, bajas si no te sabes mantener. Y cuando aparece en tu vida una riqueza que ha sido provocada por algo con que tú te has beneficiado, has aprovechado o has perjudicado a alguien que te rodea, esta nueva energía que tenemos en este momento, yo te puedo decir y te puedo garantizar que el karma es en esta vida, ya no nos vamos a otras vidas. Es decir, ahora fijaros que lo que nos rodea se está levantando el velo en muchos países. Las personas que antes gobernaban intocables se están volviendo tocables. Ese que gobernaba a través de la maldad es destituido, encarcelado y todo sigue así. Algunos antes, otros después, pero yo os puedo garantizar que todos caen. Por eso, ahí viene el aspecto espiritual, que es muy importante el entender que tiene que haber una ética, una moralidad en todas nuestras acciones, que llevamos recorriendo estas claves hoy, estos secretos para la riqueza abundante y la prosperidad, pues que sean y que queden marcados muy, muy en grande, ¿de acuerdo? Muy importante este apartado que yo os he dicho. Jamás ahora no os beneficiéis perjudicando a alguien. No os aprovechéis si tenéis que perjudicar a alguien, porque luego es un efecto boomerang muy grande que se puede producir en este momento. La siguiente ya es el mantenerse. Es la gestión de tu economía y también de todo lo que ingresa y todo lo que sale. ¿Por qué es muy importante este secreto? Porque muchas veces cuando damos talleres en concreto sobre riqueza abundante, hay gente que nos pregunta, yo quiero cambiar mi abundancia, pero cuando llegamos a la pregunta clave, que es ¿qué quieres? ¿Ingresar más o gastar menos? Hay gente, os lo puedo decir, que se lo plantea, se lo piense. ¿Por qué? Porque no llevan una economía saneada, porque no saben la gestión de sus gastos, no saben por dónde se está esfumando el dinero, no saben que ingresan 3, pero no se dan cuenta que a lo mejor al utilizar el plástico están gastando 4 o 5 y entonces tienen pérdidas en un negocio, sería déficit, quiebra, ¿sí? Y por eso es muy importante que nosotros aprendamos a gestionarnos. Y es un consejo, gestionaros vosotros, gestiona tu monedero, gestiona tu economía, aprende a hacer esa arquitectura financiera tan hermosa que se hace. No permitáis que sean los demás quien gobiernen o gestionen vuestra economía y menos esas entidades que todos conocemos llamadas bancos y que ellos lo gestionan siempre a su manera y siempre a su interés. Si es lo que te ha costado, tanto, quizás vale la pena que aprendas a gestionarlo bien. Añadiría una de las claves también, que sería uno de los secretos, que es el ser especialistas en nuestra propia economía. Vamos a fijarnos
con lo que funciona y lo que no funciona. Porque fijaros que hay algo muy importante. Desde que somos pequeñitos, todos hemos ido al colegio, ¿no? Seguramente, si hacéis memoria, cada uno de vosotros ha ido a una buena escuela o no tan buena, o ha ido a un colegio de pago o a un colegio subvencionado, da lo mismo, pero todos hemos tenido, o por lo menos tenemos alcance a lo que es la lectura, lo que es el estudio, lo que es el crecimiento. Y nos han enseñado lo que se enseñan todos, quizás biología, literatura, historia, pero no nos ha enseñado la clave. ¿Cuál es la clave? Manejar lo que tienes a diario en tu bolsillo. Mi querida amiga y mi querido amigo, lo que llevamos todos a cada día en el bolsillo, ¿sabéis lo que es, no? El dinero. Por eso es importante que esa gestión de la que yo decía, que también aprendamos a hacerla, ¿no? Y por último, me gustaría traer una clave que es muy importante y que a veces con tanta gestión nos olvidamos, pero es una de las bases, ¿no? El modo de ahorrar un poquito, el modo de destinar una parte a nuestra seguridad. ¿Por qué? Porque eso es una semilla que sin querer va creciendo. No nos damos cuenta, pero al apartar un poquito, cada vez apartar un poquito, hace que vayamos creciendo y cuando no nos damos cuenta, y digo no nos damos cuenta porque si os fijáis con el paso de los días y el paso de las horas, todo desfila frente a nosotros, desfila el momento, desfila el tiempo y aparece y ha empezado a pasar los días, los meses, los años y no nos damos cuenta. Si aprendemos ese pequeño paso de la hormiguita, yo os puedo garantizar que esa hormiguita dará fruto en vosotros. Y cuando no os deis cuenta, tendréis un punto de equilibrio, algo guardado para vosotros que será muy importante. El tener ese recurso, por si alguna vez pasa algo, no estáis desprotegidos y podréis, si habéis aprendido a gestionarlo, reinvertirlo, utilizarlo siempre a vuestro favor. ¿De acuerdo? Entonces, las bases son estas que hemos hablado, las podéis aplicar, pero lo que más me gustaría recordaros son las primeras que hemos dicho, ¿no? Las ganas que tengáis para crear, las ganas que tengáis para vuestra meta, fijaros una meta y no soltéis vuestro objetivo y pensad que sois libres, que tenéis el poder. Y ese poder, queridas amigas y queridos amigos, está en cada uno de vosotros para que lleguéis al cielo, para que lleguéis a la prosperidad, a lo más alto de lo que queráis llegar. Si os fijáis ese objetivo, si no soltáis la presa, veréis cómo podemos cambiar. Y no solo eso, podemos crear gente espiritual que tenga buenos patrimonios y que se dediquen a organizar, yo diría a reorganizar la forma que tenemos de gestionar el planeta. Es decir, que sí que haya equilibrio en muchas cosas que yo creo que hoy nos hacen falta. En fin, prosperidad y equilibrio, prosperidad y espiritualidad, materia y espiritualidad. Esta es la propuesta de hoy.